Bien. Y antes de comenzar, que esto no lo tenía escrito, lo que sí quiero es agradecer la presencia a todos los que estamos aquí, a pesar del día tan adverso que está haciendo, con lluvia, frío y demás, que apetecería seguramente estar más en casa calentito con las túnicas, que por ahí lanzando. Bueno, ahora vamos a comenzar y voy a pasar a proceder a leer lo que tenía preparado, que para eso hemos corrido. Estimadas autoridades, estimada Josefa Luján Martínez, concejala de Cultura y Personas Mayores del excelentísimo Ayuntamiento de Mislata, maestres y patronos de nuestra Orden Poético-Literaria Juan Benito, amigos todos. Hoy de nuevo es un día de alegría y de gozo para nuestra Orden y para la cultura y las letras valencianas, pues vamos a realizar un merecido y sentido homenaje en el 150 aniversario de su nacimiento a uno de los grandes escritores con los que se siente muy orgullosa Valencia por ser su lugar de nacimiento y todo el mundo sin excepción. Pues un escritor de estas características no nace todas las décadas. Sí, amigos, me estoy refiriendo a don Vicente Blasco Ibáñez, quien con su magistral pluma retrató como nadie el carácter de nuestra tierra valenciana. Y para conocer todos aún más a este gran maestro de las letras que es Blasco Ibáñez, y seguramente también para aprender algunas cosas nuevas de él y de su amplia obra, contamos hoy con un ponente conferenciante de excepción, pues para hablar de Blasco Ibáñez tenemos hoy a nuestro lado a don Fernando Millán Sánchez, presidente de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, pero para que sepan bien quién es Fernando Millán, voy a resumir en unas breves líneas su extenso currículum. Fernando Millán Sánchez es Premio Extraordinario de la Escuela de Magisterio de Valencia, licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Pedagogía por la Universidad de Madrid, profesor de enseñanza primaria en la rama de Ciencias Sociales, escritor, articulista, conferenciante y muchísimas cosas más. Ha impartido conferencias en el seno de multitud de entidades de Valencia y Castellón y además en el Ateneo de Madrid. Fue fundador y director del Colegio IDEA de Valencia. Entre los años 1979 y 1995 fue teniente de alcalde de la ciudad de Valencia, concejal de Cultura y diputado provincial. Actualmente es el presidente de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, vicepresidente tercero de Lorat Penar y director del Foro de Opinión también en Lorat Penar. Además, también en Lorat Penar ha impartido e imparte numerosos cursos de historia. Es autor de multitud de libros, de los cuales solo citaré La Revolución Laica, escritos para el socialismo del PSOE al PSPV, el ideario político de Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, una realidad histórica, La forja de la identidad valenciana, La batalla de Valencia, Ricardo J. Vicent, forjando la identidad valenciana, San Vicente Ferrer y los orígenes de la hegemonía valenciana, creación literaria, militancia política y realidad histórica de Vicente Blasco Ibáñez. Y también ha escrito numerosos artículos que han aparecido en diarios como Las Provincias, Levante, El Mercantil Valenciano, Diario de Valencia, Valencia Hoy y Arte y Libertad. Y además fue el profesor que corrigió mi trabajo que podríamos llamar de fin de grado cuando realicé el curso de profesor de lengua valenciana en Lorat Penar. Así pues, le dejo para que nos imparta su corta conferencia y cuando acabe don Fernando Millán retomaremos el hilo del acto para pasar a la segunda parte del mismo. Ahora, por favor, un aplauso para don Fernando Millán. Gracias a todos porque, como decía Juan Benito, en un día como este, de verdad que es un esfuerzo que uno debe agradecer permanentemente, es que estéis aquí para escucharme a mí y luego para el acto siguiente. Yo creo que tengo que agradecerle a él que me haya invitado, que haya leído mi currículum. De verdad que su trabajo, por final, un trabajo excepcional sobre la Valencia de la época de la Guerra Civil, la Valencia como capital de la República en aquel tiempo,
y espero que lo publiques y que podamos leerlo con mayor tranquilidad. Y gracias a la consejera de Cultura que está aquí, gracias, me parece que también está la directora de esta casa biblioteca, que es una maravilla, me han informado que era el antiguo ayuntamiento de Islata, y aunque es la primera vez que lo veo, la verdad es que me siento muy agradablemente sorprendido de que bueno, tengáis un lugar tan estupendo como para transmitir a las nuevas generaciones todo el saber que podamos acumular. Me han dado 30 minutos para hablar de Blasco Ibáñez, lo cual es un tiempo interesante, aunque seguramente quedará un poquitín corto en cuanto a la personalidad de Vicente Blasco Ibáñez es muy amplia y no solamente tenemos que hablar de él como escritor, sino yo quiero esta noche hablar también como pensador, como ideólogo, como político, y entre ambas cosas hablaremos también un poco de su acción como periodista, una biografía realmente apasionante la suya, que nos permitirá después, si queréis, hacer un pequeño coloquio si tenéis alguna pregunta que responder. En esa perspectiva, deciros desde el principio algo que me parece nuevo, pero que tenéis que tener muy claro, o no entenderéis la personalidad completa de Blasco Ibáñez y las distintas etapas de su producción literaria. Vicente Blasco Ibáñez, su biografía la debemos siempre dividir en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, hasta sus 40 años, desde el año 1867, que es cuando él nace, hasta el año 1903, donde se produce, mejor luego 7, al primero es hasta 7, donde se produce un corte esencial de su existencia que va a cambiar su vida total y absolutamente, como demostraré esta noche, y que se extiende hasta su muerte en el año 1928. En cada una de estas dos etapas veremos conjuntamente la personalidad política y literaria de Blasco, para que tengáis una idea real de Blasco, no solo el novelista, que es lo que se habla continuamente, eso lo fue, pero no solo, sino sobre todo el hombre que hubo en él, que empezó siendo fundamentalmente un muchacho que quería sobre todo mejorar y hacer posible una Valencia que realmente fuera el asombro del mundo. Blasco Ibáñez entra en su acción, diríamos, ciudadana, en su acción, no lo llaméis todavía política, pero bueno, podemos llamarle desde alguna perspectiva, cuando tiene 16 años, en el año 1883, antes ha tenido una educación propia de un joven que procede de una familia de aragoneses, su padre y su madre son emigrantes aragoneses que instalan una tienda de ultramarinos que les va muy bien y que eso les permite que su hijo pueda estudiar primero en los escolapios, como era muy rebelde, tuvieron que sacarlo de los escolapios, después en una academia privada, posteriormente en el Instituto Luis Vives y después en la universidad, hasta licenciarse de abogado, hasta licenciarse en Derecho. Pero ese aspecto de su vida él realmente la tiene solo como la parte de su formación. A partir del año 1883, de la mano de Constantillo Bach, y este es un hecho que conocéis vosotros, que he tenido que explicar innumerables veces, porque ninguno de sus biógrafos anteriores, nadie que haya tratado la vida de Blasco, perseguido permanentemente por la Iglesia y por las fuerzas más reaccionarias, lo ha citado. Blasco, desde que tiene 16 años, desde el año 1883 hasta el año 1889, es un discípulo de Constantillo Bach, el líder obrero de la Renaissance valenciana y un extraordinario valencianista que escribió inicialmente en valenciano sus primeros cuentos, La Torre de la Moatella, Fatimá, El Último Esfuerzo. Este último cuento no lo conoce casi nadie, pero yo os lo cito a vosotros. En este habla de las Germanías, sobre todo del encubierto. En los anteriores habla de la Valencia musulmana. Pues bien, un Blasco Ibáñez que escribe en valenciano, que es discípulo, como os decía, de Constantillo Bach, y que llega a ser miembro de la Junta de Gobierno de los Penal. Juan Benito, eso no lo sabía. Si se lo sabía, yo te lo agradecería que lo defiendes en cualquier parte, porque tiene que quedar claro que Blasco Ibáñez se inicia como un absoluto luchador por Valencia. En esa, diríamos, fase de su vida, él se forma
también en el ideario que era propio de Constantino Bar, que no solo era el primero de los valencianistas, el generador de la Renaixença, el creador de los Rat Penal, el creador de los Juegos Florales, como le expliqué a la concejala, digo, la diputada de nuestra diputación hace unos días, sino que él además va embebiéndose de la ideología republicana que es la propia de Constantino Bar. A partir del año 89, ¿qué ocurre? En el año 89, también es algo que os brindo, que no oiréis en otros sitios, hay una lucha interna en lo Rat Penal entre la rama que llamaríamos obrerista de Constantino Bar, en la que está Blasco Ibáñez, y lo que es la rama más moderada, más burguesa que dirige Teodoro Llorente. Como resultado de esa batalla interna de ideas distintas, sale triunfante diríamos, la línea que defiende Teodoro Llorente, que era el director de las provincias, y que es la línea moderada de un regionalismo valenciano, y entonces la gente de Constantino Bar abandona los Rat Penal. A partir de ese momento, Blasco Ibáñez, sin dejar de amar a Valencia, a su maestro, va a abandonar lo que es la línea militante valencianista para integrarse en el Partido Republicano Federal de Francisco Pi y Margall. Abandona también el escribir permanentemente en valenciano para empezar o para trabajar en lo que es el folletín romántico, la primera parte, es decir, ese folletín que ahora conocéis en la radio, las novelas de amor en la televisión, ese tipo de folletín romántico que lo hizo muy famoso en Valencia, pero que literariamente no valía nada, solo hay un par de obras que se pueden salvar, pero olvidaros de ellas porque ni él ni siquiera las recogió nunca, que son Norma y el adiós de Schubert, pero que escribió cientos aparecían en los periódicos de los domingos. Entonces había siempre la costumbre de que en los periódicos los domingos aparecía un fascículo de una novela por entregas, ¿no? Y él escribía mucho sobre esa cuestión. Y hasta el año 1889, como os decía, en la que ella toma las riendas de un periódico que se llama La Bandera Federal, donde va a exponer las ideas republicanas y federalistas, tan de moda ahora en este momento, las ideas federales que él defiende. Es la etapa, hasta el año 1894, en que Blasco empieza a consolidarse y llega a ser el presidente regional del Partido Republicano Federal. Y es cuando escribe una obra que es así, que la conocéis todos, pero que también os digo que la tenéis de pegar en fuego, porque Blasco Ibáñez nunca quiso saber nada de ella, que es La Araña Negra. ¿Qué es La Araña Negra? Resumida os diré que es una novela también por fascículos, que no es una novela escrita como novela, sino que le pagaron unos periódicos catalanes, y él tenía 25 años entonces, lo hizo para poderse casar, para ganar dinero y poderse casar, y porque nunca ejerció de abogado, y se va construyendo pues una novela que luego se editó como novela, 2 tomos, interminable, muy floja literariamente, que lo único que lo que nos quiere contar esencialmente, por eso fue tan famosa, es el papel que los jesuitas juegan en el control de la educación en España y sobre todo en el control de las mujeres mayores a las que van a confesar siempre cuando están en peligro de muerte. Lo que plantea es que los jesuitas son una orden que está dedicada a ser nombrados herederos de esas mujeres que mueren mayores solas, y que así la orden se va enriqueciendo y se va introduciendo para controlar todo lo que es la vida política, la vida educativa, lo que es la vida económica española. Ese ataque furibundo a los jesuitas, que estaba entonces en todas las conciencias españolas, todas las conciencias, diríamos, de izquierda, porque es una situación en la cual la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Miguel de los Ríos había planteado la necesidad de ir hacia una sociedad laica. Esa batalla es la que hace que la novela, que no es novela, que es un conjunto de fascículos, adquiera una dimensión absolutamente extraordinaria hasta nuestros días. Yo tuve que regalarle a una persona los 2 tomos de esa colección o recopilación mejor de fascículos, porque había gente absolutamente desesperado que me pidió a pedir, y yo se la regalé, porque léasela o quédatela, pero que quede claro, y lo digo para que eso quede también fijado, y cada uno de vosotros
Blasco nunca jamás la citó como una obra suya, sino como un conjunto de fascículos. Esa denuncia contra el poder de la Iglesia, de alguna manera, de todas formas, lo va haciendo muy popular. Pero Blasco, siendo un discípulo de Pi Margall, no tiene suficiente. Él tiene la necesidad como pensador y como ideólogo de plantear la existencia de su propio partido, de un partido que nace de Valencia y para Valencia, que será poco después el único o el primer partido autonomista de España. Inicialmente se llamará Fusión Republicana, porque llega a un acuerdo con Nicolás Salmerón, pero posteriormente será el Partido de la Unión Republicana Autonomista, que, insisto, tiene como objetivo ser un partido que defienda desde una perspectiva republicana, pero esencialmente Valencia. Ese partido que nace en 1894 es el que le va a llevar a Blasco a ser diputado en el año 1898 con el mayor número de votos que nadie pudo alcanzar hasta él. Ha sido el diputado con más votos de la circunscripción de la ciudad de Valencia, porque debéis saber que entonces las circunscripciones eran por comarcas y en este caso la ciudad de Valencia elegía 4 diputados y Blasco fue el que tuvo más votos a lo largo de la historia. Literariamente empieza la vida de verdad de Blasco Ibáñez en este momento, en el año 1894, porque en ese año se van a conjugar dos factores esenciales. El primer factor, muere su madre, él recibe una herencia y con esa herencia compra una linotipia y funda el periódico El Pueblo. Ya tiene un instrumento político para combatir, ya tiene un instrumento suyo para llegar a todas partes y para poder forjar ese partido que él ha hecho nacer. Pero en ese periódico además tiene que haber también un fascículo semanal. Tiene que, como en todos los periódicos, competir en el campo literario. Y entonces ahí él, en el año 1894, como fascículos, empieza a publicar la primera obra literaria importante que abre el camino de la etapa que hemos llamado la novela valenciana. Es Arroz y Tartana. Me gustaría tener tiempo para hablaros de cada una de las obras de Blasco y de toda su argumentación, pero esta os la resumo simplemente diciéndoos: es la obra literaria en la que él quiere mostrar cómo es la burguesía del comercio valenciana, la que él conoce, porque sus padres son unos burgueses del comercio del centro de Valencia. Es la novela del barrio del Mercado Central, es la novela donde él plantea que la burguesía valenciana solo quiere una cosa: primero enriquecerse y después llegar hasta la aristocracia, casando a las hijas casaderas con algún miembro de la aristocracia, aunque sea un hombre que no tenga nada, aunque no tenga las virtudes necesarias, es igual. Y si habéis leído Arroz y Tartana veréis que la protagonista, la dueña de la tienda de las Tres Rosas, es una mujer que lo vende todo, hasta su propia honra, simplemente por conseguir que sus hijas mantengan un estatus, un carruaje, unos caballos que les permitan casarse con alguien de la burguesía. Es la primera gran novela de Blasco. A ella, en el año 86, le seguirá la otra novela que nos va a introducir en el mundo de los pescadores, en el mundo del caballero, en el mundo de la gente más humilde que sale al mar a ganarse su vida. Esa obra, como sabéis, es Flor de Mayo, que va a consolidar el posicionamiento de Blasco, aunque Blasco en ese año tenga que salir de España porque su campaña contra la guerra de Cuba, y voy muy rápido, pero no tengo más remedio para cumplir con tu mandato, porque su campaña periodística contra la guerra de Cuba hace que vayan a por él e intenten llevarlo a la cárcel. Huye, está en Roma con los hermanos Bellure y luego cuando vuelve lo meten en la cárcel, lo libertan para enviarlo a Madrid gracias a la presión de todos los periodistas, y en el año 1897 él lo pasa en Madrid como un exilado. Y llega el año 1898, que es el año cumbre en la vida de Vicente Blasco Ibáñez. El año 1898 es el año en el que España pierde las colonias de Cuba y Filipinas, pero es también para los valencianos el año en que Blasco Ibáñez publica La Vaga. Y es también el año en el que Blasco Ibáñez es elegido
diputado a las Cortes Españolas. La Barraca es la novela más impresionante de Blasco y después del Quijote, en mi opinión personal, la más importante de la literatura española. Y lo es porque es la novela en la que se cuenta la rebeldía del pueblo valenciano contra la opresión. Supongo que habréis leído todo la Barraca, si no es igual, os cuento un poco el argumento. Lo que se plantea en ella, como sabéis muy bien, es la rebeldía de la gente de la huerta contra el poder de los propietarios que viven en la ciudad y que exigen a los aparceros unos impuestos, unos tributos que ellos no se pueden pagar. Es la historia de un hombre con tío Batet que ve que su familia se destruye, que su mujer, sus hijas no le pueden ayudar, que él muere trabajando la tierra, pero no puede sacar el dinero suficiente para poder pagar lo que le exige el dueño, y que al final desesperado lo matan, pero lo matan porque no puede hacer otra cosa más que matarlo. Es una tragedia real que se responde además de otra manera realmente para mí apasionante, y es que todos los labradores, todos aquellos que están cultivando las tierras, deciden que nadie toque esas tierras como símbolo de ese poder del trabajador frente a la clase trabajadora, frente a la clase de la burguesía. Y sin embargo sabéis que hay una persona, un trabajador tan humilde como los que están en la huerta, pero que viene de otras tierras, que se dispone a trabajar. Y entonces ante Blasco Ibáñez se plantea el gran dilema de decidir si ese honrado trabajador que tiene una familia y que también quiere trabajar por ella tiene derecho a salir triunfante de esa cuestión, de ese planteamiento, de ese trabajo que él hace como Esquirol, o por el contrario debe ser destruido por el conjunto de los agricultores que luchan realmente por mantener el principio de su soberanía. Blasco, a lo largo de la novela, quiere hacer que sea el Batiste el que llega, el que triunfe, pero se da cuenta de que no puede, porque la propia novela puede más que él, y aunque Pimentó no lo presente como un ser despreciable, como el peor chulo de la huerta, al final es el héroe que da el ejemplo para que toda la huerta le pegue fuego a la barraca. Es una tragedia impresionante, pero lo más impresionante de esa tragedia es que fue verdad, porque años antes en Valencia, y eso lo ocultan todos los libros de historia, había habido una revuelta campesina contra esos propietarios, una revuelta que se saldó con la cárcel de más de 70 agricultores de la zona de San Isidro, de la zona de la huerta valenciana, que pasaron el resto de su vida en la cárcel como la única forma de acabar con ellos. Que Blasco lo cuenta, cuando iba al cementerio, veía con su madre los restos de esas cabañas, cabañas es como lo llaman los americanos a la obra, la cabaña, de esas barracas que realmente les han pegado fuego porque eran barracas de esquiroles que no habían cumplido la ley de la huerta. Esa novela a mí me parece absolutamente nadie, ningún escritor español ha conocido esa fuerza en una novela, pero luego lo podemos discutir. Después de ella viene una novela que todos celebraron mucho, que es Entre Naranjos, pero que a mí me parece muy inferior a nivel del planteamiento. La conocéis también, hoy lo que trata es de presentarnos cómo la gente que se ha enriquecido con las naranjas quiere también que sus hijos lleguen a ser diputados. Viene después una novela que realmente fue una novela fallida, que es Sónica la cortesana, que mucha gente sitúa en el área de las novelas históricas de Blasco. No es así, no es verdad. Sónica la cortesana es justo el homenaje que Blasco, desde la perspectiva de la novela valenciana, quiere hacer a los orígenes de Valencia. Yo acabo de publicar el primer tomo de la historia de Valencia que estoy escribiendo, y lo sostengo, lo mismo que intenta sostener él. La primera parte está dedicada justamente al estudio de la cultura ibérica, porque ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos gente que hemos tenido la cultura más importante y más antigua de toda España. Nosotros somos la gente que ha tenido una cultura ibérica, que tuvo ciudades como Sagunto que prefirieron pegarse fuego y morir antes que ser esclavos de Aníbal
que era en ese momento el general más importante del mundo. Él lo que quiere hacer, Blasco, es un homenaje a las raíces más profundas del pueblo valenciano, que son justamente la cultura ibérica, la primera de esas culturas. Y no puedo hablar de ella, pero otro día hablaremos. Él, con esa novela que no acabo de cuajar, lo que nos quiere mostrar es el heroísmo de los valencianos en Sagunto. Y cierra este ciclo de novela valenciana con otra novela excepcional, que es realmente Cañas y Barro, la cumbre del naturalismo español, la cumbre máxima de lo que significa realmente estar en la estela de Emilio Zola, aunque Blasco dijo que él en un tiempo fue un seguidor de Zola, pero que luego lo abandonó. Ese conjunto de novela valenciana es lo más hermoso de Blasco y lo mejor de la literatura española, o por lo menos esa es una opinión mía. Pero ¿qué pasa en el año 1903? ¿Por qué Blasco de pronto abandona la novela valenciana y se pone a escribir La catedral, La bodega, La horda, El intruso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues la razón que ocurre en ese momento es que dentro de su partido, y que eso Juan Benito, ¿verdad? Que tú y yo sabemos lo que pasa en los partidos políticos, dentro de su partido, el hombre de su máxima confianza, el número 2 del partido, el hombre que él se ha traído de Madrid de la época del 97, que os decía que estaba en el exilio, que se llama Rodrigo Soriano, su número 2, escribe un artículo en su propio periódico en El Pueblo, tachándolo de ser el Sansón de los videos, el hombre que realmente ha abandonado sus ideas revolucionarias, sus ideas republicanas, porque la gloria literaria le ha llevado ya por otros caminos. Es verdad que Blasco, que ha triunfado ya en el mundo de la literatura, vive más en Madrid que en Valencia, porque él está, pues es amigo de Rubén Darío, él está, diríamos, dentro de lo que es el conjunto de los grandes literatos. Benito Pérez Galdós lo ha nombrado su heredero, es el hombre más importante, o uno de los más importantes de la gente del 19, y no puede atender como atendía antes a su partido, acusándole de que ha construido la casa museo que hoy en día es en la playa de la Mar Barrosa, acusándole de que ha utilizado a sus compañeros del partido para hacerse un palacio sin pagarlo, lo cual Blasco demostró que era absolutamente falso, pero el hecho es que la mitad de su partido, es decir, su partido se parte en dos. Rodrigo Soriano crea un nuevo periódico y empiezan a insultar a Blasco y a decir de él absolutas barbaridades. Entre el año 1903 y 1907, Vicente Blasco Ibáñez vive una etapa en la que tiene que estar enfrentándose diariamente con sus enemigos de su propio partido. Y por eso él empieza a escribir un nuevo tipo de novelas. Tiene que demostrar que él sigue siendo el mismo, que él sigue siendo republicano, que él es un hombre que sigue creyendo en la clase trabajadora, que sigue defendiendo a los más humildes. Y por eso él escribe primero La catedral, para demostrar en ella cuál es su visión de la relación entre la sociedad y la Iglesia, en la que él sigue defendiendo, como antes, la escuela, la sociedad laica, pero también, si ataca a la Iglesia, ataca también a los anarquistas. Y si habéis leído la novela, veréis como al final el gran anarquista, que es Gabriel Luna, el protagonista, que vuelve luego derrotado, es asesinado por los propios obreros que trabajan en la catedral, cuando él les dice que no pueden robar el oro, porque aquellos le plantean, pues vamos a robar todo el tesoro de la catedral, somos millonarios y hemos hecho la revolución. Y él les dice que eso no puede ser, que eso no es el camino. Y entonces le matan. Una novela realmente magnífica también. Y dentro de ella hay una que es la más famosa, además del intruso y la horda, que es La bodega. La bodega vuelve a ser una copia de La barraca. Es también ahora el mundo del trabajo, el pobre agricultor andaluz que es oprimido por los señoritos, que además se permiten hasta abusar de las hijas cuando les da la gana y vivir como les da la gana. Es otra novela esencial en el conocimiento de Blasco, pero lo que quiero que recordéis es que él escribe estas novelas porque tiene que defenderse de lo que ocurre dentro de su partido. Una situación en la que en el año 1907 se presenta por una última vez a unas elecciones. Él sale elegido diputado, pero Rodrigo Soriano sale también elegido y con más votos que Vicente Blasco Ibáñez. Y Blasco Ibáñez se pregunta, ¿pero cómo es posible que alguien que yo he traído,
que se va a ir a Madrid en cuanto no le interese la vida política de aquí de Valencia, saque más votos que yo en esta ciudad. En ese momento ocurre en su vida otro hecho fundamental. Y ese otro hecho fundamental es que aparece una mujer. Él está casado, tiene 4 hijos, pero los hijos y la mujer están en Valencia y él hace ya una vida entre Valencia y Madrid, como os he dicho. Y en Madrid conoce, a través de Joaquín Sorolla, a la mujer del cónsul embajador chileno en Madrid. Es una mujer espectacular, no demasiado guapa, pero sí muy espectacular, mujer de mundo que recibe en la embajada, que recibe en el Hotel Ritz, que invita a Blasco como figura para que lo conozca toda la alta sociedad, y entonces Blasco va siendo de alguna manera atraído por esa, diríamos, nueva forma de ver el mundo, un mundo en el que están todas las grandes familias de la sociedad española y que de alguna manera él se siente atraído. Se inicia un proceso amoroso entre ambos. Ella se va con su marido a París porque es nombrado embajador allí en París, y entonces Blasco, que en principio iba a romper con ella, había escrito una novela denunciándola, pues recibe una llamada, una visita de ella pidiéndole que no la publique y reanudan entonces el amor entre ellos. Blasco ya se va diríamos, de Valencia, se va en Madrid, empieza a hacer una vida distinta y pasa más tiempo ya en París que en Madrid. Y ahí empieza otra etapa literaria de su vida. Abandona la política absolutamente, es el corte que yo os he dicho antes, el Blasco político ilusionado que quiere hacer de Valencia, de la comunidad valenciana, una nueva sociedad en la que todo el mundo sea un poco más feliz y sobre todo un poco más culto que antes, pues realmente abandona todo ese sueño para transformarse en lo que le han atacado siempre, y en eso tienen razón, pero lo dice en la parte primera que yo os he comentado, se va convirtiendo en un burgués que lo único que quiere es triunfar en el mundo literario y ganar mucho dinero. Inicia un nuevo tipo de novela, la que hemos llamado la novela, bueno, que han llamado la novela psicológica, que yo llamo el intento de crear nuevos bestsellers que le dé fama y dinero. Y ahí, bueno, inicialmente, después de unos titubeos con la novela Maja Desnuda, hace una novela espectacular que la cinematografía, el cine ha llevado, ha hecho varias versiones sobre la misma, como yo he visto de la Sharon Stone. Es una novela, es una película ya llevada a los límites de la película erótica, pero han habido varias versiones. En Roland Penal pasamos el otro día una versión muy buena de Tyrone Power, de Rita Hayworth y de Linda Darden, que estaba muy bien, y que es Sangre y Arena. Sangre y Arena hace que Blasco, La Barraca lo había dado a conocer al mundo, pero Sangre y Arena lo da ya a conocer a todo el mundo, pero como un novelista español que empieza a triunfar, sobre todo en Europa, y que llega ya a Estados Unidos, aunque todavía de una manera inicial. Pero no tiene bastante con eso. Además de Sangre y Arena, le hará otra novela, Los muertos mandan, sobre Mallorca, que tendrá un éxito menor. Porque Blasco de pronto lo que decide es que él se va a hacer multimillonario. Le va a demostrar a la mujer con la que vive, con la que se casará después, que él puede ser tan rico como su marido, que tenía minas de cobre en Chile. Que venga a ofrecerle más. Y entonces decide su aventura de ir a conquistar Argentina. Se va primero como orador, durante 9 meses está dando conferencias, y después el gobierno argentino le ofrece las tierras que quiera para crear allí nuevas ciudades, y Blasco entiende que él es un auténtico conquistador y durante 4 años intenta crear esas ciudades e intenta convertirse en uno de los grandes hacendados de Sudamérica. Desgraciadamente para él, el gobierno que le había dado las tierras, que le había dado dinero para iniciar todo el proceso, es derribado, entra un gobierno mucho más nacionalista argentino, que le retira todos los créditos, que no les da las ayudas suficientes y que hace que Blasco quiebre absolutamente. No tiene dinero ni siquiera para terminar de cubrir las deudas que había contraído. En esas condiciones, Blasco enfermo, empieza a tener diabetes, la vista empieza a fallarle absolutamente,
Blasco vuelve a Europa. Vuelve a Europa y ¿con qué se encuentra? Estamos entre los años 1909, que se llama América, y 1914. Cuando llega en 1914 aquí, ¿qué es lo que encuentra? Lo que encuentra es que empieza la Primera Guerra Mundial. Él inicialmente ha escrito una novela, Los Argonautas, que es una novela interesante, pero que no tiene ningún éxito. Blasco está ya fuera del circuito literario. Es un novelista que se va olvidando, porque ha estado casi 5 años sin escribir. Pero cuando él se encuentra con el tema de la guerra, lo que hace es irse a las trincheras y empezar a escribir artículos como periodista, empezar a defender la idea de la lucha de la democracia, que son los países occidentales, Francia e Inglaterra, contra lo que son los países antidemocráticos, los países, diríamos, de corte fascista.